Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Gran familia de San Pedro TV, talento y amor por lo nuestro. Bienvenidos a nuestro programa Fortaleciendo el Hogar y la Familia con el Padre Oscar. Saludo muy especial a cada uno de ustedes que me siguen en sus casas, que me siguen en sus hogares. Y quisiera hoy saludar a todas aquellas personas que en algún momento nos apoyan con nuestro programa, que en algún momento nos han dicho: Padre, vemos su programa, Padre, siempre prendemos la televisión del canal 8 para toda la información que nos dan en este gran canal. Gracias por todas esas palabras de ánimo y por apoyarnos en todo lo que hacemos con el corazón y con todo lo que podamos, los medios hoy tecnológicos. Iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en un momento en disposición para orar a Dios Padre, a ese Padre en donde cada uno de nosotros nos sentimos hijos y entre nosotros nos sentimos hermanos y hermanas. Y digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Padre bueno, concédenos el poder día a día trabajar por la construcción de tu reino en medio de nosotros. Permítenos hacer siempre tu santa voluntad. Concédenos el pan de cada día. Líbranos siempre de todo mal, de todo peligro, y perdona nuestras ofensas, nuestras faltas, como también cada uno de nosotros hace esfuerzo por perdonar, por disculpar a aquellos que nos han ofendido. Y porque nos has permitido elevar esta oración al cielo, te decimos: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y nos acompañe en esta reflexión y en este programa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Realizada pues nuestra oración, donde nos sentimos hermanos y hermanas con un solo Dios, Padre, y que es santo y es el papá de todos nosotros, continuemos con nuestro tema que hemos iniciado el martes pasado, sobre la importancia del diálogo, la importancia de conversar. Hemos ya desarrollado hasta el momento esa importancia del diálogo, qué significa dialogar, etcétera. Y quisiera que hoy nos enfocáramos en este título:
cómo resolver un conflicto mediante el diálogo. Si hemos visto que es importante dialogar, es importante el conversar, es importante el comunicarnos, expresar lo que sentimos y pensamos, miremoslo desde la importancia para resolver los conflictos, los problemas, las dificultades en el intercambio con las otras personas, el interactuar con los demás. Cómo el diálogo nos ayuda a resolver esos conflictos de familia, esos conflictos a nivel de nuestra relación con los vecinos, cómo el diálogo nos ayuda a resolver las situaciones tensas y difíciles allá en nuestros lugares de trabajo, donde estudian nuestros niños en la escuela, en el colegio, nuestros jóvenes en la universidad, cómo dialogan entre ellos, cómo dialogan con sus profesores. En todo lo que es a nivel de nuestra sociedad, el gobierno, todo lo que es a nivel de la política, todo lo que es a nivel religioso, a nivel económico, de salud, de cultura, cómo se presentan dificultades y con el diálogo podemos resolver esos conflictos. Vamos a apoyarnos en una fuente. La fuente es Elia Tambueca, del 24 de mayo del 2018. Esta doctora hace un desarrollo de ese tema, cómo resolver un conflicto mediante el diálogo. Y ella nos comparte lo siguiente: la capacidad de dialogar, de intercambiar puntos de vista y de empatizar con las personas es nuestra mejor base para solventar cualquier problema en nuestro día a día. Pero no siempre somos capaces de entablar una conversación proactiva y que lleve a la resolución de situaciones. Muchas veces nos dejamos llevar por la ira, por el enfado, nos enojamos, se nos nubla como la mente y la razón por el sentimiento, por lo que estamos viviendo, por lo que está aconteciendo en nosotros en ese momento. Pero está claro que hablando nos podemos entender, que dialogando y comunicándonos nos podemos llegar a poner de acuerdo con las otras personas, a ponernos de acuerdo con la gente. Por eso, en este artículo que estamos profundizando de psicología online, podemos decir, vamos a descubrir cómo resolver un conflicto con el diálogo, con la comunicación en cada uno de los campos, en cada uno de los lugares que hemos dicho. Vamos a desarrollar algunos consejos y trucos que pueden ayudarnos ahora a cualquier problema, a cualquier malentendido, recordando que se puede resolver de una forma positiva y constructiva. Mis queridos televidentes, qué bueno que aquella dificultad que tienes tú en casa, aquella dificultad que tienes tú como esposa, como esposo, como pareja, los padres con sus hijos, y donde cada uno de nosotros se va desenvolviendo las otras horas del día, ¿cómo podemos resolver de una manera positiva, agradable, constructiva esas dificultades que se nos presentan
y vivir un poco más tranquilos, con mayor armonía, con mayor tranquilidad. El diálogo en esa resolución de conflictos, para poder resolver cualquier clase de conflicto, es imprescindible optar por el diálogo. ¿Sí? Es infaltable optar por la comunicación. Cuando dialogamos, cuando hablamos, cuando manifestamos lo que sentimos, debe haber alguna solución o varias soluciones, ¿sí? Entonces, ir aprendiendo cada vez más a optar por dialogar. De hecho, incluso nuestro refranero tiene una expresión que menciona esta capacidad resolutiva. O sea, en nuestro, que llama nuestro argot, en medio del lenguaje del pueblo, en el decir por ahí de la gente, hablando se entiende la gente. ¿Quién de ustedes no ha escuchado ese refrán, esa palabra? Hablando se entiende la gente. Es como aquel refrán donde le dicen a uno, yo me entiendo con el dueño de los cerdos, no decir yo me entiendo con el dueño de los marranos y no me entiendo con el marrano o con el cerdo, ¿sí? Son palabras de calibre, pero que llevan a que uno se tiene que comunicar con los jefes, a que uno se tiene que comunicar con el que coordina, con el líder, cuando en algún momento hay una dificultad, un conflicto, en nuestra misma casa, en medio de nuestra familia, un conflicto que es de todos, pues dirijámonos a hablar con quienes son la autoridad en casa, el papá y la mamá, y juntos se pueden salir adelante para resolver todas aquellas dificultades. Entonces, hablando se entiende la gente. No hay herramienta más eficaz y constructiva que entablar una conversación serena, calmada, para solventar cualquier clase de problema que haya podido surgir entre dos o más personas. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto usar esta técnica del diálogo y de la conversación? Sea una oportunidad, queridos televidentes, para que pensemos, ¿por qué nos cuesta conversar? ¿Por qué nos cuesta dialogar, comunicarnos cuando hay un problema o una dificultad? Hay personas que somos muy buenos para dialogar, para hablar, ante el momento de gozo, de alegría, de humor, de la convivencia amigable. Pero cuando hay una dificultad, cuando hay un conflicto, cuando hay algo que llamamos problema, que yo prefiero siempre llamar de dificultad, porque problemas no hay, lo que hay es dificultades. Cuando uno trata de ser persona positiva, persona que de esperanza, de fe en Dios, ¿sí? Que uno dice, a cualquier dificultad hay una solución. Bien se dice por ahí, Dios aprieta, pero no ahorca. Por eso, ante las dificultades y desavenencias que podemos tener nosotros en la vida, para todo hay una solución. Y la mejor solución es buscar el cómo dialogar, el cómo hablar, el cómo utilizar esa herramienta eficaz y constructiva para que nuestra conversación sea calmada, tranquila y en paz. ¿Sí? No nos debemos dejar de llevar por las emociones. ¿Sí? Cuando uno no utiliza esa herramienta de la comunicación y del diálogo, es que nos estamos dejando llevar por las emociones, por el enfado, por la rabia, por la ira, por el orgullo. Y estos sentimientos nos impiden llevar a cabo una buena conversación, un buen diálogo, ¿sí?
y nos impiden vivir como una familia y vivir en una sociedad civilizada. Por lo tanto, resulta muy importante aprender y a controlar nuestras emociones para evitar hacernos daño y evitar hacer daño a otras personas. Conseguir dialogar y respetar el turno de las palabras de las personas es un principio en la relación y en las comunicaciones. Cuando somos capaces de respetar al que está hablando y se le escucha. Y cuando nos dan a nosotros la oportunidad de dialogar y de hablar, pues hagámoslo para que nuestras relaciones sean cada vez más saludables, sean cada vez más beneficiosas, cada vez más productivas. Es importante saber técnicas, consejos para poder manejar nuestros sentimientos, nuestros impulsos y poder tener un diálogo tranquilo, un diálogo donde se va expresando aquello que ustedes o yo podemos sentir ante un momento de una gran dificultad. Demos un paso adelante de esa importancia del diálogo y la comunicación para resolver los conflictos. Y es que podamos escuchar unos consejos, unas tácticas para que sea eficaz esa conversación para resolver las dificultades. Estoy tomando una guía de un artículo en psicología de la doctora Elia Tambuco del 29 de mayo del 2018. Siempre uno tiene que estar diciendo de dónde está informado, de dónde ha leído, para poder colocarle bases a lo que estamos aquí trabajando en nuestro tema, que no es de pronto algo donde uno inventa o donde sin preparar llega y sale pues como por arte de magia. No, mis programas tratan de ser serios, con unas fuentes fidelísimas y con unas fuentes bien profundas. Bases para poder resolver los conflictos. Primero, una escucha activa. En muchos momentos he hablado yo de esa importancia de escuchar y la diferencia entre escuchar y oír. Esa escucha activa no solo se trata de expresar tu opinión, cómo piensas, qué es lo que sientes. No solo se trata de expresar una opinión personal, sino sobre todo de escuchar y entender a la otra persona. ¿Sí? Segunda táctica, segundo consejo, es el respeto. El respeto. Tienes que respetar el punto de vista de la otra persona, no atacarla, que la otra persona se sienta bien, ¿sí? Para que se sienta así como en un buen ambiente, con mucha confianza. Es bueno ofrecerle la escucha y el mismo respeto a quien está hablando. Tener en cuenta sus sentimientos, tener en cuenta lo que en ese momento esa persona está viviendo y que se dirige a nosotros, y que lo mejor que le podemos ofrecer es nuestra escucha. Lo mejor que le podemos ofrecer es nuestra atención. Tercera táctica, tercer consejo,
intenta entenderle, ¿sí? Después de haber hablado de la escucha activa, del respeto, viene esa palabra, ese verbo, entender, ¿sí? Entender. Intenta entenderle, nos dice aquí la doctora Elia. Es importante que ambos intenten comprenderse. No solo se trata de hablar y de escuchar, sino sobre todo de que haya habido un entendimiento entre las dos personas, las que en su momento hablan y quien en su momento escucha. Entenderse, llegar a un acuerdo, como hacer un negocio, ¿sí? Donde cuando uno hace un negocio, uno conversa, uno dialoga, el uno expone sus pensamientos, la otra persona expone lo que piensa, lo que quiere alcanzar. Y después de un momento de ese lleve y traiga, como se dice, y la dinámica de la conversación y del diálogo, se puede llegar a un entendimiento. Puede ser que en ese momento que se está tratando de resolver un conflicto, una dificultad, puede ser que en ese momento no se llega a veces a un entendimiento. Entonces, paramos la conversación y se vuelve a retomar la conversación en el momento donde ya estamos un poco como más tranquilos, más suaves, donde ya la tormenta ha pasado, y volver a dialogar, ¿sí? Un diálogo que no es entrar a repetir lo que el otro ya sabe, lo que yo ya dije. No es volver a repetir, es volver como uno tener la memoria de qué fue lo que se habló en el otro instante, en otro momento, y busquemos ya un poco aquí el entendimiento. O si alguno de nosotros puede decir, es que a mí no me quedó claro lo que hablamos la vez pasada, o es que a mí se me olvidó en tal partecita, o uno lanza una pregunta que estuvo pensando y reflexionando cuando no estaban juntos en el diálogo, la presencia del otro, y entonces uno llega con alguna pregunta o cuestión que necesita aclaración, pero siempre intentar entenderse. La mejor manera es que en el momento donde hemos dialogado se pueda ya llegar a un entendimiento, para que sea un diálogo productivo, para que sea un diálogo que sirvió, para uno expresar y sentir que no perdió el tiempo, que no fueron palabras que se llevó el viento, sino que ante todo se dialogó para resolver ese conflicto y se llega a un entendimiento en paz y que ojalá a una reconciliación. Una cuarta táctica sería la importancia de la sinceridad, ¿sí? Hemos hablado de la escucha, del respeto, del intentar entender, ahora la importancia de la sinceridad, la importancia de ser sinceros, la importancia de no manejar máscaras frente al otro, sino ante todo buscando una autenticidad. La sinceridad. Si mientras hablan no son sinceros el uno con el otro, la conversación no servirá de nada y no se resolverá la situación, no se resolverá la dificultad, el problema, sino que ante todo se puede agrandar, se puede hacer mayor, porque llega uno a decir, esta persona no me está hablando sinceramente. Esta persona me está hablando doble. Esta persona me está diciendo mentiras.
Y es algo que uno puede, en lo que expresó o en lo que escuchó de la otra persona, uno puede percibir. Me están mintiendo. Esa persona está siendo hipócrita. Tiene como una doble jugada. Entonces miren que es importante la sinceridad. Miren que es importante la transparencia para que el diálogo sea productivo y se llegue a una solución de ese conflicto. No tengas miedo y expresa realmente lo que sientes. Yo invito a que seamos personas que tratemos de expresar con sinceridad lo que pensamos, que tratamos de comunicar, de darles a saber al otro lo que estoy viviendo, lo que sucede en nuestro interior. Porque a veces nos da miedo hacer esto, ser sinceros, hombres y mujeres que hablemos con sinceridad. Padre, es que me da miedo porque no sé cómo la otra persona va a reaccionar. Padre, es que me da miedo porque en algún momento esa persona me puede contestar con 4 piedras. O padre, es un monólogo, porque yo llego a hablar con mi novia, con mi novio, o como esposos, como pareja, yo llego a hablar con mi esposo y yo soy la única que hablo porque él mudo y porque no hay sinceridad. Entonces es importante el ser sincero, el ser transparente. Eso sí, y lo decía yo en el programa del martes, que hay que buscar el lenguaje asertivo. El lenguaje asertivo que están utilizando los psicólogos como término es que hay que aprender a decir las cosas. Hay que aprender a que uno puede, en la riqueza del español, que hay tantas expresiones y maneras para uno decir algo, sí, de muchas maneras, que el lenguaje asertivo es usted acertar, es usted encontrar la palabra como clave, el término clave para usted expresar con sinceridad lo que está pensando. Y una palabra y un término clave, ¿qué es? Que no ofenda, que no sea una oportunidad de dejar al otro por el suelo, que no sea una oportunidad de aplastar a la otra persona, porque entonces no está haciendo un diálogo constructivo, sino que está haciendo un diálogo dañino, un diálogo que nos va a llevar a sacar sentimientos ya de odio por esa persona, de cólera, de rivalidad. Por eso esa tarea, ese compromiso, esa gimnástica del programa de hoy que les quisiera dejar es que tratemos de aplicar en nuestros diálogos para resolver los conflictos esa importancia ante todo de ser sinceros. Porque cuando uno es sincero, seguramente las otras tácticas, el escuchar, el respetar, las va a practicar porque lleva una buena intención, porque lleva aquello de ese diálogo impregnado de amor, impregnado de caridad. ¿Sí? Yo expreso, la verdad nos hará siempre libres. Cuando uno habla con la verdad, aprende a ser libre. Fue lo que nos enseñó Jesús en el Evangelio. Jesús nos presenta, o los evangelios nos presentan a un Jesús que habló sinceramente, que habló abiertamente, fuera en el templo, fuera en la enseñanza y formación de sus discípulos, sea en el compartir con Zaqueo, sea en el compartir con Lázaro, con Marta y María, con la pecadora, con Zaqueo, con todos esos personajes que Jesús compartió, hablaba sinceramente. Y cuando se encontraba con Dios Padre también hablaba con sinceridad.
A mí me llama la atención en ese pasaje bíblico cuando Jesús, allá en el huerto de los olivos, en Getsemaní, le está diciendo a Dios Padre: si quieres, aparta de mí este cáliz, ¿sí? Si es tu voluntad que yo no muera en la cruz. Le habló con sinceridad, le habló con transparencia a Dios Padre, con lo que Jesús estaba viviendo en ese momento. Ese Jesús es el que, al hablar con sinceridad y abiertamente, es crucificado en una cruz. Por eso decimos que la verdad nos hará siempre libres. Continuamos, si Dios nos lo permite, el próximo martes, desarrollando todo este tema sobre el diálogo. Mire que todavía nos falta específicamente qué es dialogar en familia, como también el diálogo importante en nuestra comunidad, en nuestro pueblo y a nivel más amplio de la sociedad. Siempre en mi mayor estima y cariño por todos ustedes. Gracias por su atención y hasta la próxima vez. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y son